Bien, buenas tardes. Vamos a iniciar entonces la clase del día de hoy con el capítulo número 2 que habla sobre rectas y ecuaciones lineales. Bien, básicamente la idea es que eh, nosotros ahora hagamos la construcción de, de las rectas y de las ecuaciones lineales a través de la geometría analítica. Es decir, vamos a ver de qué manera nosotros podemos eh, hallar o construir la ecuación de una recta y bajo qué parámetros eso van a haber diferentes formas de hallarla. ¿Ya? Entonces, recordando un poco lo que ya habíamos hablado anteriormente, eh, nosotros llamamos una ecuación o una inecuación y el gráfico de ellas asociado a una ecuación, diremos sencillamente que será algo de este tipo, o una inecuación va a ser algo de esta forma. Y la última. Entonces, eso para nosotros serán ecuaciones o inecuaciones y diremos que dos ecuaciones o dos inecuaciones son equivalentes. Es decir, si yo tengo alguna de estas relaciones que están acá o otra relación de la forma esta que está acá, entonces diremos que esas dos relaciones, dependiendo de cómo sean su correspondencia, diremos que serán iguales si sus gráficos representan exactamente la misma figura. Es decir, en el caso de que se dé igual, lo que quiere decir que el gráfico, por ejemplo, si tomo como referencia esta que está acá, diré que esa ecuación es igual a esta ecuación si tienen el mismo gráfico. Es decir, si los conjuntos que definen los gráficos de cada una de esas, en este caso el conjunto que define el gráfico de f de xy igual 0, que es este, coincide con el del gráfico de g de xy. Es decir, que cuando hablemos de igualdad de ecuaciones, o pudiera ser inecuaciones, indiferentemente, cualquiera de las opciones que tomemos, diremos que esos gráficos son iguales si tienen, o sea, esas ecuaciones son iguales si tienen el mismo gráfico que los representa. ¿Ya? Entonces, en ese caso decimos que la ecuación f de xy igual 0 es equivalente a la ecuación g de xy igual 0. ¿Ya? Entonces, eso para nosotros será fundamental cuando queramos, cuando vayamos a construir las diferentes formas de expresar eh, ecuaciones o inecuaciones. Entonces, eh, por ejemplo, eh, la ecuación
por ejemplo, esos dos gráficos serán equivalentes o no serán equivalentes. Pues para ver si son equivalentes, primero tomo f de xy y lo igualo a 0, es decir, tendría esta ecuación que está acá. Y tendría que ver que su gráfico es equivalente a tomar el de la ecuación esta que está acá. Entonces, bastaría verificar si en verdad esos dos gráficos son equivalentes o no. Una forma de hacerlos es tratando de manipular algebraicamente a ambos gráficos para ver si eso es así en realidad. Y cuando uno trata de manipular algebraicamente, lo que obtiene es esto. Multiplicando toda esa expresión por 5, lo que obtiene es esta expresión que está acá, que es exactamente la misma que está acá. Por lo tanto, el gráfico de esta ecuación tiene que ser el mismo gráfico de esta ecuación. Es decir, que las dos expresiones que están allí son exactamente equivalentes. ¿Ya? Existen otras formas de hallar si son equivalentes o no, ¿ya? Pero bueno, eso lo vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando. Ahora bien, una de las cosas interesantes e importantes de, de este tema es hablar de la ecuación de la recta. La ecuación de la recta tiene muchas formas de expresarse, pero la más general, que es de donde vamos a partir, es una ecuación que se puede expresar de la siguiente manera, como una relación en dos variables de esta forma. ¿Ya? A esa ecuación que está allí se le conoce como la ecuación general de la recta, siempre y cuando tengamos A, B y C, sencillamente números reales. ¿Ya? Y le vamos a pedir que A sea distinto de 0 o que B sea distinto de 0 para que esa ecuación en realidad tenga sentido. O sea, cada vez que yo tengo una ecuación expresada de esa manera, se le dice que esa es la ecuación general de la recta, siempre que A, B y C sean números reales y que A sea distinto de 0 o B sea distinto de 0. En ese caso, estaríamos en presencia de lo que se conocería entonces como la ecuación general de la recta. ¿Y cuándo eso se convierte en la ecuación general de la recta? Bueno, se convierte en la ecuación general de la recta cuando yo tomo esta expresión. ¿Ya? Siempre que yo tenga esa expresión, entonces lo que tengo en realidad es algo escrito de esta manera. ¿Ya? Y entonces allí, eso que está allí, es la ecuación general de una recta, donde A, B y C tienen que satisfacer ciertas propiedades que sean distintos de 0, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, una de las primeras cosas importantes del estudio de la ecuación de la recta es su representación analítica. Entonces, así como lo acabamos de decir, diremos entonces que R es una recta si y solo si R se puede representar por una ecuación lineal
en dos variables de la forma con A, B y C números reales, y además que ocurra alguna de las dos cosas, o que A es distinto de 0 o que B es distinto de 0. ¿Por qué no me interesa cuando A y B iguales a 0? Porque sencillamente no tengo una ecuación, porque solamente me quedaría una expresión C igual 0. Entonces automáticamente todos los tres valores serían 0 y no tengo en realidad nada que expresar de esa manera. Entonces, cada vez que yo voy a decir que una ecuación en dos variables es una recta, tiene que ocurrir que se puede escribir de la forma ax más by más c igual 0 con a distinto de 0 o b distinto de 0. Entonces, a esa expresión que está aquí, vamos a llamarla 1, a 1, se le conoce como la ecuación general de la recta. Es decir, estamos ya dándole forma a lo que es una recta. Es decir, nosotros teníamos la noción de recta del espacio euclidio sencillamente como una línea que estaba únicamente determinada por dos puntos, donde esos dos puntos estaban en el espacio y la línea estaba en el espacio. Además, eh, no más que podíamos construir, dado dos puntos cualquiera, podíamos construir una única recta que pasara por esos dos puntos. Ahora, con este teorema lo que estamos dando es la expresión analítica de la ecuación de una recta. Cada recta del espacio será una recta si ella se puede escribir como una ecuación en dos variables de esa manera. Y a esa expresión en dos variables escrita de esa forma, escrita por 1, es lo que nosotros conocemos o conoceremos como la ecuación general de la recta o simplemente como la ecuación de la recta. Ahora bien, esto lleva a pensar en varias cosas. Primero, ¿qué pasa con el gráfico y con la ecuación de la recta? Entonces, bueno, el siguiente resultado nos dice qué ocurre con el gráfico de una ecuación en dos variables descrito de esa manera y una recta. Lo que dice es que el gráfico de una ecuación lineal en dos variables coincide con una recta. Esto lo que quiere decir es que cada vez, significado de este lema lo que dice es que cada vez que usted tenga una ecuación lineal de esta forma, allí lo que tiene es una recta. ¿Ya? Es decir, cualquier expresión escrita de esa forma representa una recta. Es decir, que los gráficos coinciden. Es decir, coincide el gráfico de la recta y coincide el gráfico de esa ecuación. Y de manera similar, todos los puntos o los puntos de una recta pertenecen al gráfico de la ecuación lineal. Es decir, con este otro resultado lo que nos estamos asegurando es que además, si yo tengo varios puntos o puntos sobre una recta,
esos puntos tienen que pertenecer al conjunto del gráfico de la ecuación lineal, es decir, tiene que pertenecer a este conjunto. Si tengo una recta R y tengo dos puntos sobre esa recta, esos puntos tienen que pertenecer a ese gráfico. Es decir, que con eso lo que estamos es verificando todos aquellos hechos que conocíamos de la geometría euclidiana, de la geometría en el plano, que nos permiten establecer las relaciones que nosotros ya conocíamos. Es decir, por dos puntos pasa una única recta y una recta está determinada únicamente por una ecuación. Es decir, estamos con ello diciendo que todas aquellas cosas que conocíamos de las nociones de recta son las mismas que conocíamos por las nociones que vamos a conocer ahora con las nociones de la geometría analítica. Es decir, estamos verificando que eso se satisface y qué es lo que nos interesa. Ahora bien, una de las cosas de hablar de la ecuación de la recta que son importantes ahora es cuál es el procedimiento para calcular la ecuación de la recta. Es decir, nosotros queremos estudiar un procedimiento que nos permita calcular entonces ahora cuál es la ecuación de una recta. Bien. Como decíamos inicialmente, cuando anunciamos el teorema, las ecuaciones de la recta están determinadas por los puntos de por una ecuación de la forma ax más by igual 0, donde a y b tienen que ser distintos de 0. Ok, un procedimiento para obtener la ecuación de la recta general es calcular, es decir, que si yo tengo Q, un punto de coordenadas x0 y y0, y P, un punto de coordenadas x1 y y1, ¿cómo calculo la ecuación de la recta que pasa por esos dos puntos? Bueno, una de las formas es utilizando lo que conocemos de qué pasaba qué pasaba cuando dos puntos eran colineales. Si recuerdan, que vimos anteriormente, decíamos que P y Q eran colineales si el determinante de la matriz formada por P y por Q era cero. Es decir, en otras palabras, lo que estamos diciendo es que el determinante de la matriz formada por P y Q, es decir, en la primera fila van las incógnitas, en la segunda va el punto x0 y y0, y en la segunda va el punto x1 y y1. Si ese determinante es cero, los puntos eran colineales. Pues ese mismo determinante nos va a permitir ahora calcular la ecuación de la recta. ¿De qué forma me va a permitir calcular la ecuación de la recta? De la siguiente. Supónganse que P es el punto de coordenadas 3, 2 y Q el punto de coordenadas menos 3, 5. ¿Cuál es la ecuación de la recta determinada por eso? Bueno, sencillamente tengo que calcular el determinante de esta matriz. 3, 2, 1, menos 3, 5, 1. ¿Cuál es el determinante de esa matriz? Bueno, por un lado me da, tengo un 2x más 15 más
perdón, menos 3y menos 6 más 3y y más 5x. Y con eso lo que tengo entonces es ¿qué cosa? Tengo 2x menos 3y menos 3y eh, menos 5x más 15 más 6. En realidad tengo menos 3x menos 6y más 21. Eso que está allí es la ecuación de la recta que andamos buscando. Esa es la ecuación de la recta que pasa por el punto P y por el punto Q. Es decir, que cada vez que yo tenga dos puntos cualesquiera y quiero hallar la ecuación de la recta, sencillamente yo tengo que calcular el determinante de la matriz formada por esos dos puntos. Y eso entonces me da a mí una forma de calcular. Por ejemplo, calculen la ecuación de la recta que pasa por estos dos puntos. A mí me dio x menos 9y, menos 9y más 10. Ajá. ¿Cuál es el determinante que tienes que calcular? XY1, 821, menos 111. ¿Y cuánto da ese determinante? A mí me dio x menos 9y más 10. Te dio eso. Sí. Bueno, vamos a verificar qué da eso. Aquí tengo 2x más 8 menos y menos 2 más 8y más x. Es decir, 2x menos y menos 8y y 8 más 2. X menos 9y más 10.
Y esa sería la ecuación de la recta que pasa por el punto 8,2 y por el punto -1,1. ¿Correcto? Bien. ¿Puedes repetir, profesor, que no lo escuché bien? Que es entonces la ecuación de la recta que pasa por el punto P y el punto Q. Ah, ok, gracias. Profe, ¿usted borró lo que usted hizo o es que a mí me aparece todo verde nada más? Ya lo borré. Está bien. Ok, entonces, ¿qué pasa ahora cuando esa recta, es decir, nosotros ya vimos anteriormente qué pasaba si cuál era la proyección de un punto sobre un eje, cómo era el gráfico de esa relación. Entonces, ¿cómo vamos a relacionar aquello que tenemos con esto que te acabo de decir? Si una recta L es perpendicular al eje X, ¿qué debe ocurrir? Es decir, ¿qué pasa cuando una recta es perpendicular al eje X? Al eje Y. ¿Cómo? Es paralela al eje Y. Sí, claro, pero si, bueno, vamos a hacer de nuevo la pregunta. Si yo tengo que la ecuación de la recta es esta, primera pregunta, ¿qué debe pasar si una recta de esa forma, voy a llamar esta L, es perpendicular al eje X? Es decir, ¿qué debe pasar con los coeficientes de esa ecuación de la recta? Bueno, nosotros, si se recuerdan, que toda recta que era perpendicular al eje X era una recta de la forma X menos H igual 0. Eso eran todas las rectas que eran perpendiculares al eje X eran de esa manera, X menos H igual 0. Ahora, ¿cómo relaciono yo eso con esto, con la ecuación general de la recta que tengo ahí arriba? Bueno, lo que yo puedo observar es que el coeficiente que acompaña a la X es 1, el término independiente es H y no aparece la variable Y. Eso quiere decir que si no aparece la variable Y, una condición necesaria y suficiente para que una recta L sea perpendicular al eje X, eso ocurre si y solo si B tiene que ser 0 en la ecuación general. Es decir, que yo estaría en presencia de una ecuación de la forma AX más C igual 0. En otras palabras, esto es equivalente a escribir a la ecuación como X más C sobre A igual a 0. Y entonces allí rápidamente sé que el punto de intersección de la recta L con el eje X, ¿quién es? Es el punto menos C sobre A 0. Es decir, que cada vez que yo tengo una ecuación que es perpendicular al eje X, en la ecuación general de la recta, el valor de B tiene que ser 0. Y el punto de intersección de esa ecuación general
con el eje X es sencillamente el punto menos C sobre A, 0. ¿Y qué pasa si ocurre lo contrario? Si una recta L es perpendicular al eje Y. Bueno, si recordamos, si es perpendicular al eje Y, esa era de la forma Y menos K igual 0. ¿Y qué debe ocurrir entonces? En este caso, entonces, A va a ser igual a 0. En ese caso, tendría que eso ocurre si y solo si A es igual a 0. Y si A es igual a 0, entonces yo tendría una ecuación de la forma BY más C igual 0, es decir, Y más C sobre B igual a 0, y por lo tanto el punto de intersección de la recta L con el eje Y, ¿quién sería? El punto 0, menos C sobre B. ¿Entendido? Sí. Muy bien. Entonces, ya sabemos cómo es la ecuación de la recta y qué pasa cuando ella es perpendicular a uno de los ejes, cuando es perpendicular al otro de los ejes. Pero los casos interesantes son qué pasa cuando la recta L no es perpendicular por ejemplo, al eje X. Bueno, si era perpendicular, B tendría que ser 0. Si no es perpendicular, entonces tengo que negar que B sea 0. En ese caso ocurre si y solo si B es distinto de 0. ¿Ya? Y si B es distinto de 0, ¿qué pasa con la recta L? ¿Cómo, cómo hallamos el corte de esa recta con el eje Y? Porque ya no es perpendicular al eje X. Entonces quiere decir que si no es perpendicular al eje X, debe cortar al eje Y. Entonces, ¿cómo es el corte de la recta con el eje Y? Bueno, para saber cómo es el corte de esa recta con el eje Y, sencillamente basta tomar X igual 0 en la ecuación general. Es decir, en nuestra ecuación general, AX más BY más C igual 0, basta tomar el valor de X igual 0. Cuando tomamos el valor de X igual 0, lo que en realidad obtengo es BY más C igual 0, y ya nosotros sabemos que Y tiene que valer menos C sobre B. Y entonces el punto de corte de esa recta con el eje Y es el punto Y menos C sobre B. Y última pregunta o última afirmación. ¿Qué pasa si una recta L no es ahora perpendicular al eje Y? Sí. Bueno, sería exactamente lo mismo que negar que sea perpendicular al eje Y, y nosotros vimos que para negar que eso, sencillamente, si es perpendicular, A tiene que valer 0, y si no es perpendicular, A tiene que ser distinto de 0. Y de forma análoga, la pregunta sería,
¿cuál es el corte entonces ahora de esa recta con el eje X? Es decir, ¿cuál es el punto de corte de la recta con el eje X? Pues de manera similar, tomamos y igual 0 en la ecuación ax más by más c igual 0 y vamos a obtener que el punto de corte es x igual a menos c sobre a. Entonces, cada vez que yo tengo una recta, tenga la ecuación de la recta, yo voy a poder determinar si es perpendicular a uno de los ejes, si no es perpendicular, sus puntos de corte de esa recta con cualquiera de los ejes, bien sea con el eje X o bien sea con el eje Y. Y el procedimiento sencillamente va a ser dependiendo del valor de B o de A. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el punto de corte de esta recta con el eje X y con el eje Y? C sobre 2. ¿Qué es C sobre 2? Ah, ¿Qué es C sobre 2? yo lo que hice fue que hice el mismo procedimiento que es eso para encontrar, digamos, la fórmula. Igual es cuando, en caso de que X sea 0, entonces quedaría Y el menos caso de que X sea 0, ¿qué corte te da? un corte en el eje Y. Entonces la respuesta es el corte con el eje Y. ¿Es quién? C sobre 2. Y el corte con el eje X. ¿Cuánto es el corte con el eje X? Menos C sobre 3. Menos C sobre 3. Muy bien. Ahora, ya que hemos visto cómo es el comportamiento de una ecuación de una recta, si es paralela o perpendicular a alguno de los ejes o ninguna de las dos cosas, una condición que falta es cuando una recta pasa por el origen. Cuando la ecuación de una recta de la forma ax más by más c pasa por el origen. Pregunto, Cuando espero X respuesta. es igual a 0. ¿Cuándo una ecuación de una recta pasa por el origen? Cuando X y Y son igual a 0. Una recta pasa por el origen si el origen pertenece
al gráfico de la ecuación. ¿Y qué significa que el origen pertenezca al gráfico de la ecuación? ¿Qué significa que un punto pertenezca al gráfico de la ecuación? Que el punto esté encima de la recta. ¿Qué significa que satisface el gráfico de la ecuación? Si el 0, 0 pertenece al gráfico de la ecuación, es decir, al conjunto de todos los x que están en R2, tales que AX más BY más C igual a 0, si el punto pertenece a ese conjunto, ¿qué debe pasar con ese punto? No debería de pertenecer ni al eje X ni al eje Y. Que satisface esta ecuación. Si pertenece al gráfico, satisface esta ecuación. Es decir, que yo cuando sustituya X por 0 y Y por 0, se debe satisfacer el gráfico de esa ecuación. Y en ese caso me quedaría que C tendría que ser 0. Es decir, que una recta pasa por el origen si y solo si C es igual a 0. Y no pasa por el origen si C es distinto de 0. Es decir, si es perpendicular a un eje, ya sabemos cómo es. Si no es perpendicular a ningún eje, también sabemos cómo se comporta. Y si pasa por el origen, también sabemos cómo se comporta. Es decir, en todas las posiciones relativas de la recta, ya sabemos cómo deben ser los valores de A, B y C para que esa ecuación o bien sea perpendicular al eje X, perpendicular al eje Y, o que corte el eje X y el eje Y, o que pase o no pase por el origen. Cuando una ecuación de una recta corta al eje X o es perpendicular al eje X, Cuando B vale 0. cuando B es igual a 0. Y no es perpendicular al eje X, B es diferente de C. cuando no es perpendicular al eje X, cuando no es perpendicular al eje X, Cuando B es diferente de 0. cuando B es distinto de 0. Y si es perpendicular al eje Y, A debe de valer 0. y si no es perpendicular al eje Y, A no debe de valer 0. A debe ser distinto de 0. si pasa por el origen, C es igual a 0. si pasa por el origen, C es igual a 0. y si no pasa por el origen, C es distinto de 0. entonces tienen todas las posibles relaciones de la ecuación de una recta con respecto a los ejes y con respecto al origen. Y saben cómo calcular la ecuación de una recta que pasa por dos puntos. ¿Cómo calculan la ecuación de una recta que pasa por dos puntos? Buscando el determinante de la matriz. ¿De qué matriz? De los dos puntos dados. De la matriz formada por los dos puntos y una columna de unos. Bien. Ahora
Ya sabemos cómo es la ecuación general de una recta. ¿Cuál es la ecuación general de una recta? AX más BY más C igual 0. Ahora bien, hay muchas formas de hallar la ecuación de una recta o las diferentes formas en que podemos expresar la ecuación de una recta. Una de ellas es lo que se conoce como la forma cartesiana. Es decir, a partir de la ecuación general de la recta, tenemos acá, existen diferentes formas de hallar la ecuación o de expresarla de manera distinta, la ecuación de la recta. Una de ellas es lo que se conoce como la forma cartesiana. Cartesiana. Consideremos los puntos principales. ¿Quién está hablando? Disculpe, el micrófono encendido. Ok. Entonces, la forma cartesiana lo que dice es que si yo tengo L en una recta y dos puntos que pertenecen a dicha recta, entonces un tercer punto R desconocido de coordenadas XY distintos de P y de Q se puede expresar o se puede hallar la siguiente ecuación. Es decir, que para cada terna de puntos que pertenezcan a una recta donde yo conozco dos, pero no conozco el tercero, siempre se satisface esa ecuación que está allí. Y haciendo algún tipo de manipulación algebraica, yo puedo obtener esto que está acá. Y a esta ecuación que está aquí abajo se le conoce como la ecuación cartesiana de la recta. ¿Ya? Esa es la ecuación cartesiana de la recta. Es decir, que cada vez que yo tengo una recta y tengo tres puntos sobre ella y uno de los tres puntos es desconocido, entonces la ecuación general o la ecuación de la recta que pasa por esos dos puntos se puede escribir de forma cartesiana como eso que está allí. Ahora, ¿de qué manera yo puedo relacionar esto que está acá con la ecuación general? Es decir, ya yo sé que mi forma cartesiana está expresada de esa forma. Ahora, ¿cómo yo expreso esto en mi ecuación general? Bueno, fíjense, si yo tengo la ecuación de la recta AX más BY más C igual 0, para yo poder expresarlo de la forma cartesiana necesito conocer por lo menos dos puntos. Es decir, yo necesito dos puntos que pasen por esa recta. ¿Y qué dos puntos conozco yo que pasan por esa recta? Bueno, bajo ciertas condiciones de A, B y C, ya nosotros acabamos de ver qué pasa cuando A es distinto de 0, cuando A es igual a 0, cuando B es distinto de 0, cuando B es igual a 0, y cuando A y B son distintos de 0, y cuando C es igual a 0 y cuando C es distinto de 0. Es decir, conocemos todas las posibilidades para A, B y C. En particular, a mí me interesan dos puntos. Como yo solamente lo que tengo es la ecuación
general de la recta y yo quiero hallar la forma cartesiana, yo necesito entonces hallar dos puntos que estén sobre esa recta. Pues yo sé que hay dos puntos muy fáciles de hallar, que son cuando x igual a 0 y cuando y igual a 0, es decir, los cortes con los ejes. En el caso cuando x igual a 0, el corte con el eje es en y igual a menos c sobre b, y cuando y igual a 0, el corte con el eje x es igual a menos c sobre a. Es decir, que aquí tengo el punto 0 menos c sobre b, y aquí tengo el punto menos c sobre a, 0. Es decir, que si a mí me dan la ecuación general de la recta, ya tengo dos puntos, que era lo que yo necesitaba para hallar la ecuación cartesiana. Y si recordamos, la ecuación cartesiana era y menos y0 igual a y1 menos x0 sobre x1 menos x0 por x menos x0. Es decir, que indiferentemente a quien yo nombre y0 y x0 y y1 x1, yo voy a poder hallar la ecuación cartesiana de la recta. Es decir, supongamos que aquí tengo x0 y0 y aquí tengo x1 y1. ¿Ya? Entonces, si es así, bueno, yo tendría y menos y0. Y0 aquí vale menos c sobre b. Igual. Y1 menos y0. Y1 vale 0. Menos y0 sería menos c sobre b. Sería 0 menos c sobre b. Y abajo me quedaría x1 menos x0. Me diría menos c sobre a menos 0, que multiplica a x menos x0. Sería a x menos 0. Y puedo obtener la otra ecuación intercambiando, en vez de tomar x0 y y0 el primer punto, tomo el segundo punto y voy a obtener exactamente la misma ecuación. En resumidas cuentas, siempre voy a poder hallar la ecuación cartesiana de la recta. Es decir, no importa quién sean a, b y c distintos de 0, yo puedo expresar la forma cartesiana sencillamente hallando los cortes con los ejes y obteniendo dos puntos, y luego de obtener dos puntos escribo la forma cartesiana de la recta. Bien. Hallar la expresión cartesiana de esa ecuación de la recta. Para que lo hagan.
A mí lo que me dio fue x menos 0 sería igual a 2 sobre 3,0 sobre menos 2 sobre 5,0 por x menos 0. ¿Quiénes son los puntos de corte? 2, 2 sobre 3,0 y menos 2 Ya va. sobre ¿Cuál es el 5,0. primer punto? El primer punto Ujú. es 2 sobre 3,0. ¿Seguro? Sí. No. Espera, es de los puntos iniciales será 0,2 sobre 3. Así sí. ¿Y el segundo? Menos 2 sobre 5,0. ¿Y cuál es la ecuación de la recta? Ok. La ecuación sería x menos 0 X igual menos a, 0. no, y menos 0 igual a 2 sobre 3,0 sobre menos 2 sobre 2 sobre 3, 5,0 coma 0. menos 0 Sobre sobre menos 2 sobre 5 menos 0 por x menos 0. X menos 0. Sí, ¿Seguro? sí. No. Revisa. Lo tengo diferente, maestro. Bueno, entonces, otro compañero, que yo creo entonces en caso de me equivoco. Yo lo tengo diferente. Sería X más 2 quintos. X más 2 quintos. Ok. ¿Te dio los mismos puntos de corte? You lazy. Sí, sí, era eso lo que le iba a decir, pero ya usted lo hizo. Te dio eso, que está allí. Sí, exactamente. Ok. Bien. Entonces, esa es la forma general, la forma cartesiana. Pero ¿quién resuelve eso? Porque eso todavía no está resuelto, ¿no? Bueno, eso es lo que tienen que hacer, you lazy. Resolver eso que está allí. Escribir la ecuación sin resolviendo los paréntesis. ¿Ya lo hicieron? En proceso. Tiene que darle eso que está allí.
A mí, bueno, sí, en mi caso sí me dio igual, lo único es que yo no lo dejé, no lo simplifiqué, dejé 10 sobre 6. En caso de simplificarlo, me daría entonces 5/3. A mí me dio. Ok, vamos entonces a hacer otro que está allí. Les doy 5 minutos para que hagan eso. Listo.
Sí, a mí la ecuación de la recta lo que me dio fue 3y menos 6 igual a 0 y la forma cartesiana, bueno, aún yo no termino la forma cartesiana completamente, solamente encontré los puntos y todavía tengo que resolver la ecuación. Pero los puntos que me dio fue y igual a 2 y x igual a 6. Aún todavía no Que termino vaya, completamente. no te entendí nada, Byron. Dime de nuevo. O sea, a mí mi ecuación de la recta lo que me dio fue 3y menos 6 igual a 0 y los puntos en y y x, en y igual a 2 y en x igual a 6, pero todavía no es, 3Y, ¿eh? 3Y. Y igual a 2 y x igual a 6. No, Pero ¿cuál fue todavía, la ecuación que me dijiste que te dio? 3y menos 6 3y igual a 0. menos 6 igual 0. A mí me dio esa misma. Pero todavía no he resuelto, digamos, el ejercicio completo porque aún no he buscado eh, la forma cartesiana. Ya tengo los puntos, pero todavía me falta un poco más. ¿Alguien hizo algo distinto? Yo solo tengo la ecuación, voy por donde mismo él va. ¿Alguien más hizo algo distinto? A mí la recta me dio 4x más 11y menos 6. Me dio distinto a ellos. ¿Así? Así. ¿Alguien más? ¿Alguien más de algo distinto? Bien. Fíjense lo siguiente. Aquí no hay que hacer ningún cálculo. El punto 4,2 y el punto 7,2. ¿Cómo son sus ordenadas? Iguales. Por lo tanto, los puntos son, Colineales. y además de ser colineales, El mismo punto. no. Además de ser colineales, ¿qué satisface? Que pertenecen al gráfico de la recta. Además de que pertenece al gráfico de la recta. Nosotros vimos, para que se den cuenta que no están prestando atención a la clase, que cuando los puntos tenían la misma ordenada, eso describía una recta que era perpendicular al eje Y y que pasaba por esa ordenada. Es decir, que la recta que describen esos puntos es la recta Y igual 2.
Y esa es su forma cartesiana y su forma general, no hay otra. Es decir, que cuando yo voy a resolver el problema no es solamente ir y aplicar una fórmula, es que tengo que ver primero cómo son los puntos y tratar de ver si en realidad lo que yo quiero aplicar está bien o no. Señores, tienen que leer. Ahora sí hagan eso.
Profesor, Dime, Byron. el resultado final me dio fue x menos 0 será igual a un cuarto por x más 16. X menos cero. Ese es, digo, y menos 0 igual a un cuarto por x más 16. Ese es el resultado final. Un cuarto. Un cuarto por x más 16. Ese es mi resultado. Esa es la cartesiana. Sí. ¿Quién hizo algo más? Yo, maestro, pero aún no tengo la forma cartesiana. ¿Cuánto te dio la ecuación general? A mí, 8x más 30y menos 30 igual 0. 8x Más 30y menos 30 igual 0. eh, Bueno, si quieren hallar la forma cartesiana, ustedes tienen el punto, pueden tomar P igual 4,2, Q 1 menos 7, y sería x0, y0, x1, y1. La forma cartesiana sería y menos 2 es igual a y1 menos y0 sobre x1 menos x0 por x menos x0, que sería esto. Sería y menos 2, aquí me queda menos 9 sobre menos 3, que sería 6. Sería y menos 2 es igual a 6 por x menos 4. Esa es la forma cartesiana. Y si quieren la general, pues escriben esto como y menos 2 es igual a 6x menos 24, es decir, 6x menos y menos 24 más 2 igual 0, es decir, 6x menos y menos 22 igual 0. Y esta es la forma general. No sé de dónde les dieron esos valores ahí tan extraños. Bien. eh, Ok. Bien, continuemos entonces. Otra de las formas de expresar la ecuación general de una recta es una forma que se llama la forma punto pendiente, o también conocida como la forma canónica.
Esta lo que dice es que si usted tiene L, una recta, y tiene dos puntos sobre esa recta, entonces esos dos puntos definen un cociente que es constante a lo largo de la recta. A ese cociente se le conoce como la pendiente de la recta. Y es un valor de la forma ¿ya? Y ahora, conociendo la pendiente y un punto por donde pasa, podemos escribir la ecuación de la recta de la forma esta que está acá. Y esto es lo que se le conoce como la forma punto pendiente, o sencillamente canónica de la recta. Si se fijan, esta forma punto pendiente tiene mucho que ver con la forma cartesiana, ya que este valor m es exactamente el que aparecía en la forma cartesiana, también multiplicando al factor x menos x0. Ahora bien, ¿qué pasa si yo tengo una recta de la forma ax más y más c igual 0 y quiero escribirlo en la forma punto pendiente? Es decir, yo quiero escribir, dada mi ecuación de la recta de esta manera, yo quiero escribir la ecuación de la forma punto pendiente. ¿Ya? ¿Cómo yo puedo, a partir de la ecuación de la recta, la ecuación general de la recta, hallarla de la forma punto pendiente? Pues la manera de hacerlo es muy sencilla. Como yo tengo la ecuación de la recta, yo sé, como lo vimos, ya lo hemos visto en el capítulo anterior, en la sección anterior, perdón, esta ecuación tiene por cortes los puntos 0 menos c sobre b y el punto menos c sobre a, 0. Entonces, para hacerlo, para escribirlo de la forma punto pendiente, tendría sencillamente que calcular la pendiente de esos dos puntos, que sería 0 menos c sobre b, y aquí me quedaría menos c sobre a menos 0, y esto me da menos a sobre b. Ok, ya conozco la pendiente y puedo y como conozco un punto de la recta, por ejemplo este que está acá, entonces la ecuación de la recta sería y menos y0 es igual a la pendiente por x menos x0, que sería menos c sobre a. O pudiera tomar este punto y sería y menos c sobre b es igual a la pendiente por x menos 0.
Es decir, que en cualquiera de los dos casos, la ecuación que tengo, las dos ecuaciones que obtengo son equivalentes y se conocen como las ecuaciones punto pendiente de la recta. Estas son las ecuaciones o la ecuación punto pendiente de la recta. Ok. Hagan ese ahora.
¿Listo? ¿Listo? ¿Ya lo hicieron? ¿Se quedaron dormidos? ¿Ya No, lo hicieron entonces? yo no, ¿Lo hiciste? yo no he terminado. No, Bueno, eres la única que no está dormida, todos los demás están dormidos. Bueno, queda como ejercicio eso que está allí. Vamos entonces a, a dejar la clase de hoy por esto, por aquí hoy. Nos vemos entonces el próximo jueves a la misma hora, 4:30. Traten de llegar temprano. Y bueno, que pasen entonces feliz tarde y nos vemos el jueves.